El ventilador mecánico contaba las respiraciones de forma regular, metódica, como un metrónomo en una sala vacía. 14 por minuto, luego otras 14 y otras más. La doctora Elena Vargas estaba de pie junto a la mesa de operaciones y oía ese sonido como quien oye una música aprendida de memoria en la infancia, sin escucharla realmente, simplemente registrándola como un fondo en la periferia de la conciencia, donde siempre tenía funcionando un instrumento de control aparte, muy silencioso y muy preciso. Si el ritmo se hubiera alterado una fracción de segundo, lo habría sentido antes de que pitara el monitor. En 13 años, en cirugía cardíaca, su cuerpo había aprendido a oír el corazón como un mecánico experto oye un motor, no con los oídos, sino con algo más profundo. Las 3 de la madrugada, luego las 4, luego las 6. Nunca miraba el reloj durante una operación. El tiempo en el quirófano existía de otra manera, no en minutos ni horas, sino en capas. Esta capa, la incisión. La siguiente, la hemostasia. Luego, el acceso al pericardio. Después, la conexión a la máquina de circulación extracorpórea. Y, entonces llegaba el momento que más le gustaba, cuando el corazón se detenía. Durante unos minutos, había algo casi meditativo en esa parada. El órgano que nunca descansa, 37 millones de latidos al año durante toda una vida, de repente enmudecía, y ella trabajaba en ese silencio. Rápido, con precisión, sin derecho al error. Presión, dijo, sin levantar la vista del campo operatorio. 90-60, respondió el anestesista, David Castillo. Se mantiene, aguanta por ahora. Vigílalo atentamente. La enfermera instrumentista, Julia, que trabajaba con Elena desde hacía 4 años y conocía sus manos tan bien como las suyas propias, le pasó el instrumento una fracción de segundo antes de que Elena tuviera tiempo de pedirlo. Era su pequeño lenguaje profesional, sin palabras, sin movimientos superfluos, bisturí, coagulador, aguja con hilo, todo exactamente en el momento necesario. Al otro lado de los muros, la oscuridad de Bilbao se convertía gradualmente en amanecer, pero Elena no lo veía. En el quirófano no había ventanas. Así era como debía ser. El paciente, un hombre de 52 años, bypass aortocoronario programado, sin complicaciones, fue trasladado a reanimación pasadas las 7. Elena salió del quirófano, se quitó los guantes, los tiró al contenedor de residuos y se acercó al lavabo. Agua fría, jabón. Siempre se lavaba las manos más tiempo del que exigía el protocolo. No por miedo, sino por costumbre. Las manos eran lo principal. Todo lo demás se podía compensar. Las manos, no. Doctora Vargas no se volvió inmediatamente. Cerró el grifo, cogió una toalla de papel y se secó, lentamente, cada dedo por separado. Doctora Vargas, repitió Julia, y en su voz había un matiz de algo que Elena no identificó de inmediato. Ni ansiedad, ni urgencia, algo diferente. ¿Incomodidad, quizás? ¿Qué ocurre? Han llamado de recepción. Un paciente nuevo. Ingreso de urgencia. Ha llegado en ambulancia hace 1 hora mientras usted operaba. Han pedido que lo vea personalmente. El director médico también ha insistido. ¿Quién es? Julia vaciló un instante. Apenas nada. Una fracción de segundo. Luego dijo: Ignacio Vargas, 58 años. Elena terminó de secarse las manos. Tiró la toalla de papel. El apellido era el suyo. Lo registró y lo apartó. En España hay miles de Vargas. Una coincidencia. ¿Qué le pasa? Síndrome coronario agudo. Angina inestable con transición, presumiblemente, a infarto. El electrocardiograma es grave. Los marcadores se enviaron hace 40 minutos. Aún no están listos. El director médico ha dicho que usted, decide, voy. Cogió de la estantería la carpeta con los datos iniciales, que recepción siempre dejaba en el mismo sitio, y echó a andar por el pasillo. La clínica Atenea a las 7 de la mañana estaba casi en silencio. Largos pasillos de piedra caliza,
blanca, cristaleras de suelo a techo. Al otro lado del cristal, Bilbao despertaba. Los primeros coches por la Gran Vía, los primeros peatones, el cielo, de abril de un gris pálido. La luz en los pasillos era fría, diurna. Aquí no ponían iluminación cálida a propósito. Elena lo había valorado desde el primer día que llegó a Atenea. La luz cálida relaja, la fría mantiene en forma. Abrió la carpeta mientras caminaba. Ignacio Vargas, fecha de nacimiento, calculó rápidamente. Sí, 58 años. Lugar de trabajo. Grupo Inbar. Director general. En el apartado de alergias. Ninguna. SG inicial. Pasó la página. Grave. Elevación. Del segmento ST en varias derivaciones. Un clásico síndrome coronario agudo y un caso nada fácil. Siguió pasando páginas, registrando datos, descartando lo superfluo. Grupo Inbar. Se detuvo en mitad del pasillo. No tropezó, no aminoró el paso, simplemente se paró, como si algo invisible le hubiera cortado el camino. Permaneció inmóvil 1 o 2 segundos. Grupo Inbar, conocía ese nombre. Lo había visto en otra vida, en un gran despacho con sofás de piel y cuadros con marcos dorados, en membretes, en carpetas, en las agendas que su padre cambiaba cada año. No, se dijo a sí misma, en voz baja, con firmeza, solo para ella. Es una coincidencia. Hay muchos apellidos así. La empresa podría haber pasado a otro propietario. No es él. No puede ser él. Siguió caminando. Empujó la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Él estaba tumbado en la cama, conectado a los monitores, con una mascarilla de oxígeno en la cara. El cardiólogo de guardia, Pablo Serrano, joven, con el aspecto crónico de quien no ha dormido la noche anterior, se levantó a recibirla. Doctora Vargas, gracias por venir enseguida. La situación es inestable. Lo veo. Cuénteme. Mientras Pablo hablaba rápido, al grano, sin palabras sobrantes, como solo sabía hacer él en las primeras horas de la mañana, cuando aún no había tenido tiempo de perder la concentración, Elena escuchaba y al mismo tiempo miraba al paciente por el rabillo del ojo, sin mirarlo directamente, como se mira algo que temes ahuyentar con una mirada directa. Un hombre corpulento. Incluso ahora, tumbado con la mascarilla y los cables, era un hombre acostumbrado a ocupar mucho espacio. Hombros anchos, manos pesadas, sobre la manta, canas en las sienes, densas, no de las que llegan gradualmente y con los años, sino de las que aparecen bruscamente después de algo. Le veía la cara de perfil, la línea de la mandíbula, algo en esa línea. Doctora Vargas. Pablo la miraba. Ella se dio cuenta de que se había perdido el final de su explicación. Perdone. Repita lo último. Digo que su mujer está aquí, sentada en el vestíbulo. Él llegó solo. La mujer llegó media hora después. Está muy nerviosa. Ha pedido que le transmita que necesita hablar con usted. Después dijo Elena. Primero el paciente. Se acercó al monitor, miró las curvas, larga y atentamente. Luego cogió el fonendoscopio de la enfermera y se acercó a la cama. Se inclinó, encontró el punto exacto en el pecho, y en ese momento él abrió los ojos. Grises, claros, con un aro oscuro alrededor del iris. Elena Vargas conocía esos ojos. Los veía cada vez que se miraba al espejo. Cada mañana, desde hacía 13 años, sus manos permanecieron inmóviles. El fonendoscopio en su sitio, la cara, tranquila. Había aprendido eso antes que a intubar. Mantener la cara inexpresiva, donde no se puede mostrar nada. Él la miraba turbiamente, a través de la debilidad y el dolor, a través de la mascarilla, pero la miraba. Y en su mirada había algo que ella no podía descifrar. Él no dijo nada. Ella tampoco. El corazón trabaja, dijo ella con voz neutra, dirigiéndose a Pablo. Tonos apagados, el ritmo se mantiene. Prepárenlo para una angiografía.
Necesito ver los vasos antes de tomar una decisión. Entendido. Y repitan el SG dentro de 1 hora. Hecho. Devolvió el fonendoscopio, se enderezó, cogió la carpeta y salió de la unidad. Sin mirar atrás. En el pasillo caminó unos metros. Se detuvo junto a la pared, apoyó la espalda y cerró los ojos. Contó exactamente 3 segundos y los abrió. Luego se dirigió a su despacho. Sus manos estaban tranquilas. Siempre hay médicos que se hicieron médicos porque querían ayudar a la gente. Elena se hizo médico porque no quería volver a depender de nadie ni de nada. Son cosas diferentes, fundamentalmente diferentes. Había crecido en Bilbao, en un piso grande en el ensanche, de los que construían a principios de siglo, con techos altos y parqué que crujía. Pero luego lo reformaron de forma cara y sin mucho gusto. Mármol en el recibidor, manillas doradas en las puertas, cuadros que costaban mucho y no decían nada, paisajes en marcos pesados, comprados no porque gustaran, sino porque era lo que se llevaba. Su padre, Ignacio Vargas, era un hombre al que temían, no con un miedo ruidoso, no a gritos, sino con un miedo silencioso. Ese que vive en cómo la gente se sienta a la mesa en su presencia, cómo no terminan las frases cuando él empieza a hablar, cómo miran no a los ojos, sino un poco más allá, a la izquierda, a la derecha, a la corbata. No pegaba, no gritaba, no amenazaba en voz alta, simplemente miraba, y todo quedaba claro sin palabras. Su madre, Isabel, era una mujer guapa, inteligente y rota por dentro desde hacía mucho tiempo. Sonreía en las recepciones, dirigía una fundación benéfica para niños tutelados. Iba al psicólogo 1 vez por semana, y nunca hablaba en voz alta de lo que la ahogaba por dentro. Elena la quería y se enfadaba con ella por ese amor, porque el amor a la madre estaba mezclado con algo doloroso, con lástima, con la imposibilidad de ayudar, con una comprensión que llegó gradualmente. La madre había elegido eso, ella misma hacía mucho tiempo, y no quería otra cosa. Elena creció siendo una niña inteligente, con buenas notas y una manera de mirar a la gente que a veces les hacía sentirse incómodos sin saber por qué. Su padre la valoraba como un activo, no como a una persona. Ella era parte de la imagen, familia de éxito, hija de éxito, todo bajo control. Él planeaba para ella economía o derecho en Deusto, algo que pudiera ser útil en el negocio, algo que la mantuviera cerca. A los 16 años, ella dijo que quería estudiar medicina. Piénsatelo, dijo el padre. Ella se lo pensó durante 2 años. Solicitó plaza en medicina en secreto. No sé, lo dijo hasta que recibió la carta de admisión. Él se enteró por la madre. Llamó. Estás cometiendo una estupidez. Es mi estupidez. En esta casa no se cometen esas estupideces. Ya no vivo en esta casa. Llevaba 1 mes viviendo en una habitación alquilada en un piso compartido con una amiga. Una cama, una mesa, un armario al que se le caía la puerta constantemente. Entonces ella tenía 18 años. Él, 43. Entonces ella pensaba que era solo una pelea, que se le pasaría, que él llamaría. Él llamó a los 3 días. Elena, ¿vuelves o no? Papá, me han admitido. Voy a estudiar para ser médico. Ya lo he oído. Una larga pausa. Esa pausa en la que cabían más palabras que en cualquiera de sus monólogos. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Qué exactamente? Que estás eligiendo. Y yo también. Algo frío la recorrió a lo largo de la columna vertebral. No miedo, comprensión. Si te vas de la familia, te vas de la familia por completo. No me voy de la familia, elijo una profesión. Eliges no lo que yo he elegido para ti. Significa que no eliges a la familia. No funciona así. Exactamente así, dijo él con calma, sin rabia, simplemente como la constatación de un hecho. Tienes hasta el viernes. El viernes ella no devolvió la llamada. El sábado le bloquearon la tarjeta. El domingo descubrió que de su cuenta había desaparecido casi todo. El lunes, su madre le envió un mensaje. Hija, vuelve.
Papá ha dicho que si vuelves, todo irá bien. Solo quiere que estés con nosotros. Elena leyó el mensaje, cerró el teléfono, se tumbó en la cama, esa misma que crujía, clavó la vista en el techo amarillento por el tiempo y las grietas, y decidió convertirse en la mejor cirujana cardíaca del país. No porque fuera un sueño, sino porque era lo único que nadie, nunca, podría quitarle. Ni el dinero, ni ningún padre, ni ningún ultimátum. La maestría es tuya siempre, para siempre. Los años siguientes Elena los recordaba después, no como sufrimiento, sino como un trabajo denso, diario, sin días libres. La Facultad de Medicina, Universidad Pública. Entró por su nota de corte, sin enchufes. Eso era una cuestión de principios. No porque no pudiera encontrar el dinero para una privada, sino porque una plaza pública nadie la podía cuestionar. Era suya por mérito propio. Trabajos precarios. Primero como celadora en el turno de noche. Limpiaba, fregaba, cambiaba sábanas. Y ninguno de los profesores sabía que la estudiante, que se sentaba en la primera fila, por la noche trabajaba en el mismo hospital, solo que en otra categoría. Luego como auxiliar de enfermería, ya en los cursos superiores. Luego como becaria en el departamento, piso de estudiantes. Habitación para 3. Un baño para todo el piso. El agua, caliente, se acababa rápido por las mañanas. Ella comía poco. No porque no quisiera comer, sino porque no tenía tiempo. Por la mañana café y una tostada de camino a clase. A mediodía lo que pillara en la cafetería de la facultad entre clases. Por la noche, si le quedaban fuerzas para cocinar, arroz o pasta. Si no, le quedaban otra tostada o un bocadillo. Dormía poco, leía mucho. Revistas médicas, artículos, casos clínicos. Sus compañeros veían series y salían de fiesta los jueves universitarios. Ella, en ese tiempo, estaba en la biblioteca o en el quirófano, donde conseguía colarse gracias a un residente conocido. No tenía tiempo ni fuerzas para la rabia. Eso también era una cuestión de principios. En cuarto curso conoció a Marcos, un residente de fisiología, inteligente, amable, divertido. Sabía contar historias de tal manera que ella se reía, y ella se reía pocas veces. Salieron juntos 2 años. Ella pensaba que lo quería, o que sabía querer, que quizás fuera lo mismo. Luego él quiso formar una familia, quería que ella se quedara en Bilbao, que encontrara un trabajo en el hospital de Basurto, que fuera normal, humano. Ella quería hacer el MIR y la residencia en Madrid, en el mejor hospital, con los mejores maestros. Se separaron sin escándalos, sin rencores. Simplemente 2 personas que van en direcciones diferentes y ambas lo ven. A veces el amor no es suficiente para ir en la misma dirección. Se fue a Madrid. El Hospital General Universitario Gregorio Marañón, la residencia, luego el doctorado. 5 años que hicieron de ella una cirujana, no solo una médico, no solo una especialista, una cirujana en el sentido que solo entienden quienes han estado frente a una mesa de operaciones y han tomado decisiones de las que dependía si una persona seguía viviendo. Su mentor, el profesor Carreras, un hombre de 60 años con voz ronca por el tabaco y la costumbre de criticar tan detalladamente que daban ganas de hundirse en el suelo, le dijo una vez después de una operación: «Vargas, usted tiene unas manos extrañas». Ella se puso en guardia. En el buen sentido, añadió él. «Saben qué hacer antes de que la cabeza tenga tiempo de pensarlo. Es una rareza, no lo pierda». Ella no lo perdió. Después de la residencia, 3 años como adjunta en el Marañón, y luego la oferta de Atenea. Clínica privada en Bilbao. Jefatura del Servicio de Cirugía Cardíaca. Se lo pensó 3 días. Aceptó. El regreso a la ciudad que una vez había abandonado con la cartera vacía y la tarjeta bloqueada. No hizo de ello nada simbólico. Simplemente la mejor oferta, el mejor quirófano, el mejor sueldo, las mejores condiciones para trabajar. En
Sus padres no pensaba, o mejor dicho, pensaba por la noche, a veces. Pero esos pensamientos sabía guardarlos en un cajón aparte, que se cerraba con llave. La llave siempre la tenía ella, no se la daba a nadie. Los primeros meses en Madrid los recordaba con esa sensación especial que se tiene cuando miras fotos antiguas y entiendes que eres tú, y al mismo tiempo no, eres del todo tú. Otra persona con los mismos rasgos faciales. Madrid era enorme. Eso lo sabía teóricamente, pero la teoría y la práctica divergieron el primer día, cuando salió del tren en la estación de Atocha con una maleta y la dirección de un colegio mayor en un papel. La ciudad zumbaba, fluía, se apresuraba en todas direcciones a la vez. Y ella estaba en el andén y solo pensaba una cosa: hay que encontrar el metro. Lo encontró. Madrid es una ciudad que no perdona a nadie, pero respeta a los que no se quejan. Elena no se quejaba. Trabajaba, y en ese trabajo había algo casi meditativo. La mañana empezaba a las 5:30. Levantarse, ducha fría, desayuno rápido, metro hasta el hospital. La residencia era dura. El mentor Carreras no toleraba los errores y lo explicaba de forma sencilla. En nuestro trabajo, un error cuesta una vida ajena. Por eso, aprende como si de ello dependiera una vida ajena, porque depende. Ella estudiaba por las noches la anatomía de las arterias coronarias, todas las variantes, todas las anomalías, las técnicas de bypass, los protocolos de manejo de pacientes postoperatorios. Leía artículos en inglés. Al principio, despacio, luego más rápido, veía grabaciones de operaciones. Cuando Carreras le permitía ayudar, ella estaba junto a la mesa y absorbía cada detalle: cómo sujetaba la aguja, cómo realizaba la anastomosis, cómo tomaba decisiones en una situación imprevista. Una vez, Carreras se detuvo en mitad de una operación y, sin apartar la vista del campo operatorio, preguntó: «Vargas, ¿qué ve usted ahora?» «Hemorragia de una rama lateral», dijo ella. «¿Y qué va a hacer?» «El coagulador no servirá. Demasiado cerca de la anastomosis. Hay que dar un punto de sutura adicional». Hágalo. La primera vez que hizo algo en el quirófano con sus propias manos, un punto, pequeño, auxiliar pero suyo. Lo hizo sin temblar, sin prisas. Carreras no dijo nada, pero después de la operación, ya en el pasillo, al pasar por su lado, lanzó por encima del hombro: «Bien». Eso era mucho. Viniendo de él, era muchísimo. En su segundo año de residencia, se le murió el primer paciente bajo su responsabilidad. Un hombre mayor, 71 años, operación programada. Todo iba correctamente. Ella luego analizó cada paso, cada minuto. No encontró el error. El corazón simplemente no aguantó. Un órgano desgastado que ya había agotado su recurso. Eso pasa. Aquella noche no durmió. Se sentó en la sala de residentes y miró fijamente la mesa. Carreras llegó a la 1 de la madrugada. Aparentemente, alguien se lo había dicho. Se sentó enfrente, guardó silencio. «No he encontrado el error», dijo ella. «Porque no lo hay», dijo él. «Entonces, ¿por qué?» «Porque la gente a veces se muere incluso con el tratamiento correcto, incluso con una operación ideal». Guardó silencio. «Si aceptas esto, te convertirás en un médico de verdad. Si no lo aceptas, o te romperás o te volverás indiferente. Ambas opciones son malas. ¿Cómo se acepta?» «Con el tiempo», dijo él, «y no del todo. Recordarás a cada uno que pierdas. Ese es el precio de la profesión. Pero recordarás y trabajarás. Eso es todo». Se levantó y se fue. Ella se quedó sentada 1 hora más, luego se fue a casa a dormir. Por la mañana volvió. Ese fue el principio de la aceptación. En Atenea decían cosas diferentes sobre ella: que había operado 12 horas seguidas sin descanso y que lo único que pidió después fue un vaso de agua. Eso es verdad. Que una vez rechazó a un paciente rico en una operación de urgencia porque al mismo tiempo llegó a urgencias un hombre sin hogar con una rotura de aorta, y ella lo cogió primero. El paciente rico montó un escándalo.
Elena salió a hablar con él ella misma. Le miró a los ojos y le dijo con calma: su caso aguanta 3 horas. El suyo, 20 minutos. Si lo cojo a usted, él se muere. El paciente rico se cayó. Eso también es verdad. Que nunca llora después de una operación que ha perdido. No es verdad. Llora en casa, sola, y eso también es parte del trabajo. Su principio era sencillo. El paciente es el corazón, los pulmones, los vasos. No es una persona con una historia, no es rico o pobre, no es bueno o malo. Es un problema que hay que resolver. Este principio la había mantenido en forma durante 13 años. Esta mañana había dado la primera grieta. Ignacio Vargas tenía 58 años. Había sido toda su vida un hombre que controla la empresa. La había construido durante 20 años, empezando en los 90. Pequeño comercio, luego suministros al por mayor, luego la construcción, el boom inmobiliario. El grupo Inbar sobrevivió donde la mayoría murió. Sobrevivió a la crisis del 93, al estallido de la burbuja en 2008, a los cambios de reglas del juego varias veces. Eso requería cualidades que Vargas nunca se nombraba a sí mismo. Simplemente vivía con ellas como se vive con la vista. No piensas en ello mientras ves. Dureza. Toma rápida de decisiones. La capacidad de ver lo que pasará dentro de un año cuando otros solo miran el hoy. Y un defecto fundamental. No sabía explicar, no sabía hablar de lo que sentía, no sabía reconocer errores en voz alta, no sabía pedir nada a nadie. Eso le costó más caro que cualquier crisis. A Elena la perdió no porque fuera cruel, la perdió porque tuvo miedo. Tuvo miedo. Primera vez en muchos años, tuvo miedo de verdad y no conocía otro lenguaje que no fuera el de la acción. No la explicación, la acción. En aquella época, en su negocio había un socio, Gerardo Cortés. Un hombre de otro mundo, con otros contactos, otros métodos. Trabajaron juntos 3 años. Vargas comprendió antes de que sucediera algo. Había que salir de aquello. Cortés trabajaba al límite, y a veces más allá del límite. Con gente así, o estás debajo de ellos, o ellos están debajo de ti. No hay tercera opción. Vargas empezó a preparar la salida, en silencio, con cuidado. Cortés lo entendió. Y una noche, cuando Vargas volvía de unas negociaciones, en el asiento de su coche había unas fotografías. Elena saliendo del instituto. Elena en una cafetería. Elena en la calle. 3 fotografías sin nota, sin comentarios. Fue suficiente. No fue a la policía. Cortés era más fiable que la policía. No se puso a negociar. Con gente así no se negocia. Hizo lo que se le ocurrió en una noche, sin dormir, paseando por el despacho. Sacar a Elena de su vida de tal manera que ella se fuera sola. Bloqueó la tarjeta, la cortó del dinero, le planteó una ultimátum que estaba formulado precisamente para que ella, con su carácter, con su orgullo, no lo aceptara. Ella no lo aceptó, se fue. Cortés perdió el interés en ella, porque ella dejó de ser una palanca de presión, se convirtió simplemente en una persona ajena. El cálculo funcionó. Elena estaba a salvo. Vargas vivió con eso. Y fue más difícil que cualquier crisis en los 20 años de negocio. Porque una crisis empresarial siempre tiene solución. Siempre. Sí, piensas el tiempo suficiente y no tienes miedo de las medidas drásticas. Y esta decisión no tenía vuelta atrás. No se podía volver a jugar la partida. Solo se podía vivir con lo que había y hacer ver que todo era normal. El primer año se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto. No era mentira. Lo creía sinceramente. La había protegido. Ella estaba entera, estaba a salvo. Eso era lo principal. El segundo año, la convicción empezó a resquebrajarse. Isabel, una noche cualquiera, estaban en la cocina, dijo en voz baja, sin mirarlo. Podrías haberle dicho simplemente la verdad. Ella no se habría ido, respondió él.
Isabel lo miró como se mira cuando no se discute, porque se sabe que discutir es inútil, y salió de la habitación. Él se quedó mucho tiempo solo en la cocina. El tercer año se sorprendió a sí mismo sacando a veces el teléfono y mirando su número. El número antiguo. No sabía si seguía siendo el mismo. Simplemente lo miraba y lo volvía a guardar. Luego, Cortés. Causa penal en 2019. Investigación, detención, sentencia. Vargas. Se enteró por las noticias. Se quedó sentado con el teléfono en la mano varios minutos, simplemente sosteniéndolo. La amenaza ya no existía. Por la noche llegó a casa, se lo dijo a Isabel. Cortés ha sido condenado. Lo sé, dijo ella. Ahora se puede. ¿Qué se puede? Encontrarla. Hablar. Isabel lo miró largamente. Ignacio, la voz la tenía tranquila. Ve a buscarla. Simplemente ve. Deja de prepararte. Él no fue. 1 año y medio más estuvo preparándose mentalmente para esa conversación. Inventaba lo que diría. Lo descartaba. Inventaba de nuevo. Ninguna opción parecía correcta. No porque faltaran palabras, sino porque no sabía cómo pedir perdón. Nunca en su vida lo había hecho. De verdad, no formalmente. Luego su cardiólogo dijo: operación, urgente. Pidió una lista de especialistas y vio su nombre. Vargas, Elena, Clínica Atenea, Bilbao. Miró ese nombre durante mucho tiempo, luego llamó a la clínica y pidió cita para una consulta. En 3 semanas no había pensado qué diría cuando llegara. Simplemente quería verla. Aunque solo fuera eso, simplemente verla, y luego ya se vería. La vida decidió de otra manera. Su corazón no quiso esperar 3 semanas. Cuando ella entró en la unidad, él la reconoció en un segundo y no se movió. Yacía y miraba a esa mujer con bata blanca. Habían pasado 13 años. Ella había cambiado. Se había vuelto más dura, más contenida, más afilada. Pero la línea de los pómulos, la posición de la cabeza y esos ojos, grises con un aro oscuro, los mismos que él veía cada vez en el espejo. Cuando ella se inclinó con el fonendoscopio, él abrió los ojos a propósito. Quería saber si ella lo reconocería. Lo reconoció. Él lo vio no porque algo cambiara en su cara, sino precisamente porque no cambió nada. Fue entonces cuando lo entendió. Lo ha reconocido. Mantiene la compostura. Es su hija. Cerró los ojos. Elena estaba sentada en su despacho. La puerta cerrada, la carpeta abierta sobre la mesa, pero no la leía, miraba por la ventana. Bien, ella era cirujana cardíaca, la mejor especialista de esta ciudad. Su paciente había ingresado con un síndrome coronario agudo. Necesitaba una operación. Eso era un hecho. Su paciente era Ignacio Vargas, su padre, el hombre que hacía 15 años le había bloqueado la tarjeta, le había planteado un ultimátum y no había vuelto a llamar nunca, ni una sola vez en 15 años. En sus manos estaba su vida. Literalmente, la voz profesional era fría y clara. Decía: eso no importa, eres médico. El paciente ante ti es una persona con una patología cardíaca que tú sabes tratar. Hiciste un juramento. El juramento no tiene excepciones. Haz tu trabajo. La voz humana decía otra cosa. Hablaba en voz baja, pero no cedía. Decía: ¿te acuerdas del piso de estudiantes? 3 personas en una habitación, y la compañera tosía por las noches. Y tú estabas tumbada con los ojos abiertos y pensabas que necesitabas dormir porque mañana tenías clase y turno de noche. ¿Te acuerdas del primer invierno en Madrid cuando la calefacción central se estropeó y hacía tanto frío que dormías con el abrigo puesto? ¿Te acuerdas de cómo no pudiste ir al funeral de la abuela porque no tenías dinero para el billete? Y llamaste a mamá. Y mamá dijo: papá dice que tú misma hiciste tu elección. ¿Te acuerdas? Elena se levantó, se acercó a la ventana, cruzó los brazos sobre el pecho. Siempre hacía eso cuando pensaba, como si necesitara retener algo dentro. Podía derivar al paciente a otro médico. ¿A quién?
Repasó mentalmente el horario. Costa es bueno, pero para un caso así no es suficiente. El SG indicaba una anatomía complicada de las arterias coronarias. Méndez estaba de vacaciones. Robles estaba ahora en quirófano. No había nadie de su nivel. Si ella se apartaba, Costa haría lo que pudiera. Probablemente sería suficiente. Probablemente, esa palabra pesaba. Pero había algo más. Algo que ella no quería admitir, pero que no le daba paz. Si ella derivaba al paciente, eso también sería su decisión. Una elección consciente. Ella sabría que lo había derivado, no porque no pudiera manejarlo, sino porque no había querido. Y esa elección estaría con ella siempre. En cualquier momento, cuando estuviera frente a otra mesa de operaciones. En cualquier operación. El médico que se apartó de paciente no por razones médicas. Ella nunca había sido ese tipo de médico. La voz profesional decía, no es cobardía, es una decisión consciente. Tienes derecho al conflicto de intereses. Es éticamente admisible. La voz humana decía, sí, es admisible. Pero tú puedes hacerlo. Y puedes no hacerlo. La elección es tuya. Se levantó, se acercó a la ventana, cruzó los brazos sobre el pecho. Al otro lado de la ventana, un coche pitaba a alguien. Una paloma estaba sentada en la cornisa de enfrente y se limpiaba las plumas. Ella pensaba en la chica de 18 años que estaba sentada en una cama que crujía y miraba el techo, amarillento. En que aquella chica decidió entonces, no por orgullo, sino por la comprensión de que hay cosas que no se pueden entregar, que son solo tuyas. La maestría es tuya, el juramento es tuyo. Eso nadie podía quitárselo. Ni entonces, ni ahora, si ella retrocedía ahora, entregaría algo. No a él, a sí misma, a sí misma, a aquella chica de 18 años que decidió convertirse en la mejor cirujana del país. Se apartó de la ventana, abrió la carpeta, cogió el SG, lo miró largamente como cirujana, no como hija. Oclusión de la arteria descendente anterior. Posible, enfermedad multivaso. Es un caso complejo. Pulsó el botón del teléfono interno. Julia, ¿cuándo llevan a Vargas a angiografía? Lo acaban de llevar a la sala de hemodinámica. Llámame cuando estén las imágenes. Por supuesto. Retiró la mano del teléfono y pensó por primera vez en muchos años, de verdad, en aquel día, en aquel viernes, en cómo estaba sentada en la cama que crujía y miraba el techo amarillento. Tenía 18 años. Estaba asustada, verdaderamente asustada, aunque no se lo confesaba a sí misma. No sabía qué pasaría, no sabía si podría, solo sabía una cosa, no se podía volver atrás. No, era orgullo, era comprensión. Si volvías ahora, el camino de vuelta ya no existiría. Te quedarías allí para siempre, porque después no tendrías el valor de irte de nuevo. Y no volvió, y no se murió de frío, y no dejó la carrera, y no se quedó de celadora. Se convirtió en quien se convirtió. La pregunta era, ¿gracias a él o a pesar de él? No sabía la respuesta. Eso también era nuevo. Estaba acostumbrada a saber las respuestas. Entró Nuria, la supervisora de enfermería, una mujer de 60 años con manos y fuertes y la costumbre de hablar claro sin pedir permiso. Precisamente por eso, Elena la mantenía. Doctora Vargas, la mujer del paciente Vargas está en el vestíbulo desde hace 2 horas. Llora, pide que la reciba. Dígale que iré después de la angiografía. Ha escrito una nota. Nuria le tendió una hoja doblada. Elena la cogió. Sin leerla, la guardó en el bolsillo de la bata. Nuria, dijo ella. Si le parece que me pasa algo raro, dígamelo directamente. Nuria guardó silencio un segundo. Me lo parece, dijo. ¿Todo en orden? Bien, dijo Nuria. Y salió con el aspecto de quien no se lo ha creído, pero lo ha aceptado. Elena sacó la hoja del bolsillo. La desdobló. La letra de su madre, pequeña, redonda, un poco temblorosa. Hija, sé que eres tú. He visto tu nombre en la identificación. No te vayas. Por favor.
Papá está muy mal. Debería habértelo contado hace mucho tiempo. Perdóname. Mamá. Elena dobló la hoja, la guardó en el cajón de la mesa, se quedó sentada inmóvil. Mamá. Esa palabra no la había pronunciado en voz alta, probablemente en 5 años. Luego cogió el teléfono, llamó a Hemodinámica. ¿Cuándo estarán listas las imágenes? Trabajo. Solo trabajo. En el pasillo la detuvo David. Elena. Un segundo. Vargas. Lo dijo con cuidado, no como una pregunta. ¿Estás bien? Bien. Hoy estás un poco diferente. Ha sido una operación complicada. Estoy cansada. Él la miró como miran las personas que trabajan contigo 7 años y conocen todos tus matices. Vale, dijo él. Estoy cerca si necesitas algo. Lo sé. Gracias. Ella siguió adelante. Él no intentó detenerla. Sabía sentir el límite. Un poco diferente. Significa que se nota. Para David se nota. Y David no dice cosas por decir. Se detuvo junto a la ventana al final del pasillo. Miró la ciudad mucho rato. Luego se dio la vuelta y fue a ver las imágenes de la angiografía. La angiografía lo mostró todo de golpe. Enfermedad de 3 vasos. Descendente, anterior, circunfleja, coronaria derecha. Estenosis críticas. En 2 lugares, más del 80%. Los stents aquí no resolvían el problema, solo lo posponían. Hacía falta un bypass. Aortocoronario. Una operación abierta completa. Elena miró las imágenes mucho tiempo. Atentamente, profesionalmente. Todo estaba claro. Se volvió hacia Pablo. Bypass. Urgente. Idealmente hoy. Máximo mañana por la mañana. ¿Lo cogerá usted? Un segundo. Sí. Entendido. Empezamos a prepararlo. A las 14. Quirófano 2. Pablo asintió y se fue a dar las órdenes. Esa decisión le costó algo que no pudo nombrar con precisión de inmediato. No la reputación profesional. Eso no le preocupaba. No la inseguridad. Estaba segura de sus manos. No el miedo. El miedo siempre estaba ahí. Eso es normal. Le costó. El muro. Ese mismo muro que había estado construyendo durante 15 años. Ladrillo a ladrillo. Noche tras noche. Operación tras operación. El muro que le permitía estar frente a la mesa y pensar solo en el corazón bajo sus manos, en nada más. Cuando dijo sí, el muro dio una grieta, pequeña, casi imperceptible, pero ella la sintió, como se siente una corriente de aire frío de una rendija, apenas abierta. Entró en el vestuario, se cambió la bata por una limpia, se ató el gorro quirúrgico, se miró al espejo sobre el lavabo. Mucho tiempo, como se mira a un desconocido, tratando de entender algo importante. Luego se lavó la cara con agua fría y fue a prepararse para la operación. La operación duró 6 horas y 40 minutos. Empezó a las 14. Elena entró, en el quirófano puntualmente. Julia ya estaba junto a la mesa estéril, habían colocado los instrumentos en el orden que habían desarrollado juntas a lo largo de los años, sin ponerse de acuerdo. David establecía las líneas para la anestesia, hablando con el paciente en voz baja, uniforme, con esa voz que utilizaba especialmente antes de la anestesia. Ni animada ni seria, simplemente neutra y fiable. Elena se puso los guantes, se colocó junto a la mesa, miró al paciente. Ya, estaba medio dormido por la premedicación. Los ojos entreabiertos, la mirada desenfocada. Ella veía su perfil, la línea de la mandíbula, las manos pesadas sobre la manta. «Doctora Vargas, ¿lista?», preguntó David. «Lista», dijo ella, y todo lo demás dejó de existir. Era lo que mejor sabía hacer y lo que nunca se cansaba de describir a los estudiantes que preguntaban. «¿Cómo se concentra?». Ella decía, «La cirugía es la única ocupación en el mundo que requiere presencia total. No el 90%, no el 95%, el 100%. Cada célula de la conciencia está aquí, ahora, en este campo. Todo lo demás se desconecta solo. Si no se desconecta, solo, eres un mal cirujano. Hoy se desconectó solo, como siempre.
incisión, acceso al esternón, sierra, eléctrica. El sonido habitual al que te acostumbras el primer año y luego no notas. Separaron las costillas con el retractor. Se abrió el pericardio. El corazón trabajaba de forma irregular, tensa. El músculo isquémico siempre trabaja como si arrastrara una carga demasiado pesada. Pero trabajaba. Ella lo miró un segundo, el que siempre se permitía antes del siguiente paso. Simplemente miró, luego empezó. El bypass aortocoronario consiste en coger un trozo de vaso de otro lugar del cuerpo y coserlo evitando la zona bloqueada. Técnicamente, como construir un desvío alrededor de una carretera cortada. Solo que la carretera es una arteria de unos pocos milímetros de diámetro, y cada punto de sutura requiere una precisión que no existe en la vida normal en ninguna parte. Ella trabajaba. En la tercera hora, cuando conectaron la máquina de circulación, la extracorpórea, y detuvieron el corazón, llegó ese silencio que ella valoraba. El órgano yacía bajo sus manos inmóvil. Ella trabajaba en ese silencio, rápido, con precisión. En algún lugar al límite de la conciencia, allí donde siempre guardaba lo superfluo, pasó un pensamiento fugaz. Es el corazón que estaba a su lado cuando ella era muy pequeña, que ella oía cuando él la sostenía en brazos. Ella era pequeña, él la sostenía en brazos. Eso fue alguna vez. Ahuyentó el pensamiento con brusquedad, como se ahuyenta una mosca, se concentró en la anastomosis. Aguja, hilo, sutura. 1, 2, 3. Preciso. Regular. ¿Presión? Preguntó sin levantar la vista. Estable, respondió David. Bien. Trabajó más. Cuarta hora, quinta, sexta. No sentía cansancio durante la operación. Era una peculiaridad que había entendido pronto. El cansancio llega después, no durante. Durante. Solo el trabajo y una concentración silenciosa y uniforme, parecida al estado que probablemente los budistas llaman presencia. En la sexta hora todo estaba hecho. 3 puentes. Perfecto. Ella lo veía incluso antes de comprobar el flujo sanguíneo. Simplemente lo sabía. Las manos lo sabían. Antes que la cabeza, arrancamos el corazón, dijo ella. Desfibrilador, descarga, pausa. Y el corazón, ese mismo, empezó a latir de nuevo. Primero con inseguridad, luego con más confianza. El monitor pitó. Hichemo. Ritmo sinusal, dijo David. Bueno, lo veo, dijo Elena. Miró las contracciones unos segundos, luego empezó a cerrar. Después de la operación, en el vestuario, estaba sentada en un banco mirando al suelo. David se asomó a la puerta. ¿Todo bien? ¿Lo has hecho? Bien. Lo sé, dijo ella. Gracias. Él se fue. Ella se quedó sentada unos minutos más. Luego se levantó, se cambió, de ropa, salió. En reanimación la esperaba su madre. Isabel estaba de pie junto a las puertas de reanimación. Vio a Elena a 20 metros y se quedó paralizada, como una persona que no sabe si ir al encuentro o esperar a que vengan a ti. Elena se acercó ella misma. La madre había envejecido. No mal. Simplemente de otra manera. La cara más delgada, el pelo más claro, los movimientos más cautelosos. Esa cautela especial que aparece cuando la vida te enseña durante mucho tiempo, con cuidado pero insistentemente, que se puede tropezar en cualquier parte. Está en reanimación, dijo Elena. La operación ha salido bien. La función cardíaca se ha restablecido. Si no hay complicaciones, en 3 días lo pasaremos a planta. La madre la miraba. Los ojos húmedos, no de lágrimas en ese momento, sino de esa humedad acumulada cuando uno se contiene durante mucho tiempo. Elena, hija, sabías que era papá, y aún así, soy médico, es mi trabajo. La madre se tapó la boca con la mano. Cerró los ojos un segundo. Tenemos que hablar, dijo ella. Ahora no, mamá. Ahora no. Responderé a las preguntas sobre su estado, el resto mañana. Se fue. Al día siguiente en una cafetería, a 5 minutos de la clínica, territorio neutral.
Elena lo eligió ella misma. La madre habló 40 minutos. Elena escuchó sin interrumpir. De Cortés, ella no sabía en la época en que todo sucedió. Se enteró después. Un año más tarde. Ignacio se lo contó él mismo. Una noche tarde, después de que discutieran por otra cosa, y él de repente, inesperadamente para ambos, lo contó todo. Las amenazas, las fotografías, la decisión tomada en una noche. Él no sabe hacerlo de otra manera, decía la madre, mirando fijamente la taza. Toma decisiones rápido, con dureza, definitivamente. No se le ocurre que se puede explicar. Piensa, he hecho lo correcto, así que no hace falta explicar. Eso no es una excusa. Lo sé. La madre levantó la vista. Y no lo estoy justificando. Estoy explicando. Cuando pasó la amenaza. Cortés fue procesado en 2019. Después de eso, Ignacio dijo, ya está, no hay amenaza. Yo le dije, ve a buscarla tú mismo, explícaselo. No pudo. ¿Por qué? Porque no sabía qué decir. No sabe pedir perdón. Larga pausa. Elena, él te ha estado siguiendo todo este tiempo. Lo sé, el dinero, lo supongo. La madre guardó silencio, luego añadió, yo estuve en la lectura de tu tesis en Madrid. Elena la miró. Y él también estuvo. Pausa larga. ¿Vinisteis los dos? 3 veces. Él 2. La madre hablaba en voz baja. Nos sentábamos en las últimas filas, nos íbamos antes de que pudieras vernos. Ignacio decía, todavía no se puede. Cortés aún estaba en libertad. Luego, cuando ya se podía, él no pudo acercarse, no encontró las palabras. Al otro lado de la ventana de la cafetería llovía una lluvia fina de abril. Elena miraba la lluvia. Se apuntó a mi consulta hace 3 semanas, dijo ella. Lo sé. ¿Qué? Simplemente quería venir y mirarme. Quería verte. No sabía de qué otra manera empezar. Elena cogió la taza, bebió un sorbo de café. Al otro lado de la ventana un coche pasó por un charco, levantando un abanico de agua. Eso no hace que lo que hizo fuera correcto, dijo finalmente. No estuvo de acuerdo la madre. No lo hace. Pero cambia la imagen. Sí. Guardaron silencio. Él quiere hablar contigo, dijo la madre. ¿Cuándo será mejor? Ya lo sabré. Elena se levantó, puso dinero en la mesa. Mamá. Guardó silencio un segundo. Podrías habérmelo contado antes. Al menos, hace 2 años, cuando Cortés ya no estaba. La madre la miraba. Podría, dijo en voz baja. Tenía miedo de que no quisieras escuchar. De que dijeras que era demasiado tarde. Probablemente habría dicho eso. Sí, pero más vale tarde. Se fue. Caminó hasta la clínica 15 minutos bajo la lluvia, sin paraguas. Lo tenía en el despacho. Simplemente no volvió a por él. En su cabeza había silencio. Pensaba. Él me seguía, leía mis artículos. Estuvo en Madrid 2 veces. Se sentó en la última fila. Ella todo este tiempo pensaba que estaba sola. Resultó que no del todo. Eso no le daba la razón, no cambiaba en absoluto si era correcto o incorrecto. Simplemente cambiaba la imagen, añadía colores que antes no había. Entró en Atenea, pidió al guardia de seguridad de la entrada una toalla de papel. Se secó la cara. Él la miró con compasión. ¿Se ha mojado, doctora Vargas? No pasa nada, a veces ocurre. Se fue a escribir la documentación. Al tercer día, él pidió a la enfermera que le transmitiera que quería hablar. Elena fue ella misma. Al final de la jornada laboral, las rondas terminadas, el registro cerrado. Entró en la habitación con la historia clínica, como si fuera una visita normal. Él estaba sentado en la cama, ya sin mascarilla, ya con un color de cara normal, grisáceo todavía, pero vivo. El monitor mostraba un ritmo sinusal regular, un buen ritmo. Ella lo registró profesionalmente y al mismo tiempo pensaba en otra cosa. Comprobó los indicadores, anotó en la historia, examinó las suturas, hizo todo lo necesario. Luego cerró la carpeta, la puso en la mesilla de noche, lo miró. Él la miraba. El silencio duró mucho, quizás 1 minuto,
quizás más. Fuera, en el pasillo, sonaban los sonidos habituales de la clínica. Pasó una camilla, alguien hablaba por teléfono. El ascensor se abrió y se cerró. Aquí dentro, silencio. No tenía derecho, dijo él. En voz baja, sin su voz habitual, esa que ocupaba todo el espacio. Con otra voz, más vieja, pero no vi otra salida entonces. Había una salida, dijo ella. ¿Cuál? Decirme la verdad. No te habría sido. Puede que no, pero habría sido mi elección, mi riesgo. Tú decidiste por mí. Pausa. Sí, dijo él. Y no volviste cuando pasó la amenaza. No. ¿Por qué? Silencio. Porque no sabía qué decirte, pronunció él finalmente. Despacio, como si las palabras salieran con esfuerzo. Había pasado demasiado tiempo. Te habías convertido en quien te habías convertido sin mí. Pensaba, si voy, dirás, ¿a qué vienes? Y tendrás razón. Habría dicho eso, sí, pero más vale tarde. Él levantó la vista, la miró largamente, atentamente, como se mira algo que se teme perder. Elena, me has salvado sabiendo quién era. Es mi trabajo. No, dijo él. Es más que trabajo. Ella no respondió. Me apunté a tu consulta hace 3 semanas, dijo él. Quería venir a la cita. Quería verte. No había pensado qué diría. Simplemente verte. Lo sé. Mamá me lo ha contado. ¿Te lo ha contado todo? Sí. Silencio. ¿Estás enfadada? Preguntó él. No como antes, dijo ella, pero sí, enfadada. Sí. Ella guardó silencio. Y es normal. Lo sé. Me robaste 15 años, dijo ella con voz neutra. 15 años en los que podría no haber vivido en un piso compartido con 3 compañeras. Podría no haber dormido con el abrigo puesto cuando se estropeó la calefacción. Podría no haber contado el dinero para la comida. No levantaba la voz. Hablaba con la misma neutralidad con la que hablaba con los pacientes. No digo que eso me rompiera. No me rompió. Quizás, al contrario, me hizo ser quien soy, pero fueron mis 15 años, y tú tomaste la decisión por mí. Eso es lo que él escuchaba, no interrumpía, no se justificaba. Sí, dijo él finalmente, así es. Pensabas que sabías mejor qué era necesario para mí. Sí, y ese fue el mayor error. No lo que hiciste con la tarjeta o el dinero, sino que decidieras por mí que era más importante mi seguridad que mi libertad de elegir cómo vivir con ese peligro. Largo silencio. Tienes razón, dijo él en voz baja. Eso fue inesperado. Ella esperaba justificaciones, no directas, pero en forma de explicaciones que, de hecho, son justificaciones. Él había explicado demasiado a menudo en su vida donde había que reconocer. Todos a su alrededor tomaban explicación por honestidad, pero ahora simplemente, tienes razón. Ella lo miró. Has cambiado, dijo ella. No era una pregunta, una constatación. No lo sé, respondió él. Quizás simplemente me he cansado de ser como era. Eso también es un cambio. Él asintió. Al otro lado de la ventana de la habitación oscurecía. Abril, pero oscurece, temprano de todos modos. La lámpara sobre su cama daba una luz amarilla suave. Y, en esa luz, él parecía diferente que en el quirófano y en reanimación. Entonces, era un paciente, un cuerpo que había que reparar. Ahora era un hombre, un poco roto, un poco diferente de como ella lo recordaba. Quiero preguntarte una cosa, dijo ella. Pregunta. Cuando tomaste la decisión. Ella guardó silencio, buscando las palabras. ¿Te daba igual lo que yo sintiera? ¿Lo que eso me haría? Larga pausa. No, dijo él. No me daba igual. Pensé en ello. Miraba a algún punto más allá de ella, a la pared, a la ventana, a algo suyo. Me decía a mí mismo, ella es joven, lo superará, es fuerte, encontrará la manera. Pausa. No pensé que sería tanto tiempo, que no volverías. Planteaste un ultimátum. Conocías mi carácter. Lo sabía, reconoció él. Pensaba que llamarías al mes, que se te pasaría el enfado.
Se me pasó, dijo ella, solo que 15 años después. Algo cruzó por su cara, algo que ella no identificó inmediatamente. Ni dolor, ni culpa, simplemente conciencia. Esa misma conciencia que llega no en el momento del acto, sino después. A veces mucho después. Quiero decirte una cosa, pronunció él. No sé si necesitas oírlo. Dilo. Estoy orgulloso de ti. La voz era baja, pero firme. No porque me hayas salvado, sino porque te has convertido en quien te has convertido tú, sola, sin mí, a pesar de mí, probablemente. Y eso es de lo que un padre debería estar orgulloso, aunque no tenga derecho a ello. Elena guardaba silencio. No pido que me perdones, añadió él. Solo pido que me permitas saber que estás ahí, que esto no es el final. Ella lo miraba. 15 años, piso compartido, radiadores fríos, arroz 3 veces al día. El primer paciente que perdió, Carreras sentado a la 1 de la madrugada, diciendo, con el tiempo, Marcos, Madrid, el regreso, Atenea, 13 años de operaciones. Todo eso había sido suyo, él no había estado en ello. Y al mismo tiempo, él había estado allí, en las últimas filas, en las transferencias neutrales a la cuenta, en las salas de conferencias de las que se iba antes descanso. Eso no le daba la razón, pero era algo. No es el final, dijo ella finalmente. Pero tampoco es lo que podría haber sido. Empezamos donde estamos. Él asintió. Con eso basta, dijo él en voz baja. Ya veremos, respondió ella, y cogió la carpeta de la mesilla de noche. Pasado, mañana te pasaremos a planta. 10 días más y a casa, si todo va bien. El régimen te lo explicará el médico responsable. Elena. Ella se detuvo en la puerta. Gracias. Ella se quedó un segundo de espaldas a él. De nada, dijo, y salió. En el pasillo pasó por delante de todos sin cruzarse con la mirada de nadie. Entró en la sala de personal, vacía. Puso la carpeta sobre la mesa. Se dejó caer en una silla. Estuvo sentada 5 minutos. Simplemente sentada sin pensamientos, sin decisiones, sin nada, simplemente existiendo en ese silencio. Luego se levantó, cogió la carpeta, se fue a terminar la documentación. Esa fue su elección. Ni perdón, todavía no. Ni reconciliación, todavía es pronto. Ni olvido, eso es imposible. Simplemente la primera conversación en 15 años. Honesta, sin posiciones defensivas. Eso era el principio de algo. Ella aún no sabía de qué, pero el principio. Pasaron 3 años. Ignacio Vargas salió de la clínica 12 días después de la operación. Hizo la rehabilitación honestamente, sin intentos de buscar atajos, lo cual no era muy característico de él. El cardiólogo dijo, cumpla el régimen. Vivirá otros 20 años. Él lo cumplía. Eso le resultaba más difícil que cualquier decisión empresarial, porque aquí no había espacio para la maniobra y las negociaciones. Simplemente haz lo que se te dice. Traspasó el grupo Invar al director gerente gradualmente a lo largo de 6 meses. No lo vendió, simplemente se apartó de la gestión diaria. Todos a su alrededor decidieron que las cosas iban mal, las cosas iban normales. Simplemente él entendió algo que no entendía antes. Había controlado toda su vida y había perdido lo principal. Ahora tenía tiempo para dedicarse a lo que no se había dedicado en toda su vida. Leía mucho. No literatura de negocios, negociaciones, sino simplemente así. Picos de Europa, Pirineos, una vez a los Alpes. Volvía diferente. Más callado. Con su madre, con Isabel, empezaron a hablar de otra manera. No menos. Más. Por primera vez en muchos años. A veces él mismo no entendía por qué no había podido hacerlo así antes. Con Elena se veía 3 veces al año en una cafetería. Ella misma fijaba las reuniones. Eso era importante. Sus condiciones no existían, las de ella sí, y él las respetaba. Aprendió a escucharla, a no interrumpir,
a no cambiar a lo suyo, simplemente a escuchar. Eso fue quizás lo más difícil que había hecho en los últimos años. Isabel se apuntó a cursos de acuarela. Por primera vez en 20 años hizo algo solo para ella. Sin explicaciones, sin permiso. Fue un acto pequeño, casi ridículo, pero para ella enorme. Pintaba bastante bien. El profesor decía: «Usted tiene sentido de la luz. Simplemente le tiene miedo». Ella se acostumbraba a no tener miedo. Elena la llamaba cada 2 semanas, brevemente, al grano. «¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está Ignacio? ¿Qué tal los cursos?». A veces un poco más. Si ambas estaban puta de humor. Eso era nuevo. Ambas se acostumbraban despacio, con cautela, como se acostumbra uno a algo bueno que no ha habido en mucho tiempo y que no se cree de inmediato. David, el anestesista, nunca le preguntó directamente a Elena sobre aquel día, solo una vez, medio año después. «Aquel paciente, Vargas, ¿todo bien con él?». «Bien», dijo ella. «¿Y contigo y conmigo?». Él asintió. No preguntó más. Costa, el cirujano al que Elena teóricamente podría haber derivado la operación, hizo ese mismo año 3 bypasses complejos y creció como especialista, notablemente. Elena lo cogió como asistente en varias operaciones. Y él lo entendió como confianza. ¿Qué era lo que era? Nuria le preguntó una vez. Ya un año después. «Doctora Vargas, ¿aquel Vargas era pariente suyo?». «¿Por qué lo pregunta?». «Simplemente el mismo apellido». Nuria miraba directamente. «¿Y usted aquellos días estaba diferente?». «Estaba diferente», estuvo de acuerdo Elena. «Mi padre». Nuria guardó silencio, luego dijo: «Se mantuvo usted muy bien». «Soy médico», dijo Elena. «También es persona», dijo Nuria, y se fue a sus asuntos. Elena la miró largamente mientras se alejaba. Por las mañanas Elena llegaba a la clínica a las 7:30. Eso no había cambiado. Nada en la rutina de trabajo había cambiado. El mismo pasillo de piedra blanca, la misma luz fría, el mismo olor a desinfectante, café de máquina, cerca de la sala de residentes. Algo apenas perceptible, específicamente médico, a lo que te acostumbras y dejas de notar. Le gustaba esa constancia, era fiable. Ponía el café, revisaba el plan del día, leía los informes nocturnos, reanimación si alguien complicado había ingresado por la noche. Luego la ronda, luego los quirófanos o las consultas, dependía del horario. En el alféizar de su ventana había 3 cosas. Un cactus pequeño. Regalo de Nuria hacía 3 años. No lo matará. Es resistente, como usted. Una taza con bolígrafos, siempre no donde debía estar. Y una pequeña fotografía en un marco de madera sencillo. Un lago en los picos de Europa, el atardecer, la silueta, una persona junto al agua. Los compañeros a veces preguntaban por la fotografía. Ella decía: «Me gusta el paisaje». Nadie insistía. Hace un año se había tomado las primeras vacaciones normales en 8 años. No un viaje de trabajo, no una conferencia, no 3 días mientras no hay operaciones. Unas vacaciones de verdad. 2 semanas en picos de Europa. Sola. Los compañeros miraban con sorpresa, que enmascaraban delicadamente bajo caras neutras. Nuria no lo enmascaraba. «Doctora Vargas, ¿se va 2 semanas?» «Me voy». «¿Sola?» «Sola». «Bien», dijo Nuria. Ya era hora. En picos de Europa caminaba por la orilla del lago, comía trucha en un pequeño restaurante donde la dueña conocía a todos los clientes habituales por su nombre. Dormía 9 horas. Eso era inusual. El cuerpo los primeros 3 días despertaba a las 6 y no entendía por qué se podía no levantarse. Luego se acostumbró. Leía no revistas médicas, simplemente libros de ficción que llevaban mucho tiempo en la mesilla de noche y que siempre pensaba leer. Pensaba en cosas diferentes, en el pasado un poco. En aquel día en que abrió la carpeta, en las 7 horas de operación, en la conversación en la cafetería con su madre, en su voz cuando dijo cada día. Pensaba si había hecho lo correcto y cada vez llegaba a lo mismo. Sí. No porque él se lo mereciera, no porque ella
lo hubiera perdonado todo de golpe. El perdón no es un momento, es un proceso largo y no lineal. Y ella lo sabía y lo aceptaba, sino porque ella sabía salvar a la gente. Eso era suyo. Eso nadie se lo podía quitar. Ni entonces, cuando era una chica de 18 años en un piso compartido. Ni ahora, ni nunca después. Eso no era un muro, era ella misma. El último día cogió una cámara de fotos, una pequeña de carrete que había comprado el segundo día en una tienda local, y fue al atardecer. Fotografió el lago, la silueta de un pescador que estaba junto al agua y miraba a lo lejos. El carrete lo reveló ya en casa, imprimió una foto, la puso en el alféizar de la ventana. En noviembre llegó a ella un estudiante de prácticas. Tercer curso, inteligente, un poco asustado de su propia inteligencia. Eso pasa. Pidió ver una operación. Ella se lo permitió. Después, en el vestuario, él preguntó: «Doctora Vargas, ¿usted tiene miedo alguna vez?» «¿Qué dice?» «Que de usted depende tanto». «Siempre tengo miedo», dijo ella. Él se sorprendió sinceramente, de forma infantil. «¿De verdad?» Cada vez, antes de cada operación, ella se quitó los guantes. Simplemente con el tiempo, ¿entiendes? El miedo no es un enemigo, es una señal. Dice: aquí es importante, aquí no te puedes relajar. Si dejas de tener miedo, empezarás a cometer errores. ¿Y cómo lo maneja? Hago mi trabajo. Ella sonrió. Brevemente, profesionalmente. El miedo se queda, pero las manos trabajan. Eso es la profesionalidad. Él la miró como se mira cuando se recuerda algo importante. No se anota, sino que se recuerda. Ella se fue a escribir la documentación. Una vez, en el segundo invierno después de su alta, estaban sentados en una cafetería, como de costumbre, y él de repente dijo: «Te has convertido en alguien mejor de lo que yo podría haber ideado para ti». Ella lo miró. «No es mérito tuyo». «Lo sé», dijo él sin ofenderse. «Simplemente una constatación. No pretendo que sea mérito mío. Simplemente digo lo que veo». «Bien», dijo ella. Guardaron silencio. «Me alegro de que existas», añadió él en voz baja. «De que seas así». Ella cogió la taza, bebió un sorbo de café, miró por la ventana. Al otro lado de la ventana nevaba. La primera nieve de este año. Grande y lenta. «Yo también me alegro de existir», dijo ella finalmente. «Eso es lo principal». Guardaron silencio un poco más. Luego él preguntó por el trabajo. Siempre preguntaba por el trabajo, y esa era, probablemente, la única manera en que sabía expresar interés. Ella contaba, él escuchaba de verdad, no interrumpía, aprendía. Eso era lento, no fácil, con pausas y momentos incómodos, pero existía. El cactus del alféizar floreció en febrero, una pequeña flor rosada. Elena no esperaba que supiera florecer en absoluto. Nuria se dio cuenta la primera y vino a llamarla. «Mire, ha florecido». Elena se acercó. Estuvieron de pie juntas y miraron esa flor pequeña, un poco ridícula, en una planta dura que había estado 3 años en el alféizar y no había exigido nada más que un riego escaso. «Nunca había visto que este tipo floreciera», dijo Nuria. «Simplemente esperaba», dijo Elena. Nuria la miró con esa expresión que decía que no hablaba solo del cactus, pero no dijo nada. Se fue a sus asuntos. Elena se quedó un poco más de pie. Miró el lago en el marco del alféizar, la silueta de la persona junto al agua. Luego también se fue. La esperaban los pacientes.